Mi nombre es Angélica Molina. Pertenezco al programa de Comunicación Social y Periodismo. Para dar solución al taller del Misterio de la Rosa para las pistas del estructuralismo, les hablaré un poco sobre los exponentes del mismo. Primero, Paul-Michel Foucault. Nació el 15 de octubre de 1926 en París y murió el 25 de junio, catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France, desde 1970 hasta 1984. Su trabajo influyó en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Afiliado al Partido Comunista Francés de 1950 hasta 1953. Cursó estudios de filosofía occidental y psicología en la École Normale Supérieure, en París. Se graduó presentando una tesis sobre historia de la locura en la época clásica que se publicó en 1962. Su pensamiento se desarrolló en 3 etapas. La primera en Locura y Civilización, 1960, que escribió mientras era lector en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Estudia a través de la modificación del concepto de locura y de la oposición entre razón y locura que se establece a partir del siglo XVII, la necesidad que tienen todas las culturas de definir lo que las limita, es decir, lo que queda fuera de ellas mismas. En su segunda etapa escribió Las palabras y las cosas, 1966, que lleva como subtítulo Arqueología de las ciencias humanas, donde dice que todas las ciencias que tienen como objeto el ser humano son producto de mutaciones históricas que reorganizan el saber anterior, recreando un conjunto epistemológico que define en todos los dominios los límites y las condiciones de su desarrollo. Su última etapa empezó con la publicación de Vigilar y Castigar, en 1975, donde se preguntaba si el encarcelamiento es un castigo más humano que la tortura, pero se ocupa más de la forma en que la sociedad ordena y controla a los individuos adiestrando sus cuerpos. Ferdinand de Saussure nació en 1857 en Ginebra, Suiza y murió en 1913. Estudió sánscrito en Leipzig, Alemania, donde tuvo como influencia los neogramáticos, que buscaban renovar los métodos de la gramática comparada. Luego se dedicó al estudio de la lengua indoeuropea y publicó a los 21 años Memorias sobre el sistema primitivo de vocales en las lenguas indoeuropeas, con tal rigor y método que hoy sigue vigente. Al año siguiente publica su tesis doctoral titulada Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito, trabajo que le da los méritos para ser nombrado profesor de gramática comparada de la Escuela de Altos Estudios de París. Después de trabajar como profesor en una escuela superior en la ciudad de París, durante 10 años es nombrado profesor de gramática comparada en la Universidad de Ginebra, preocupado por los problemas del lenguaje. Fruto de estos años sería la publicación póstuma del curso de Lingüística General, en 1916, pues la prematura muerte del maestro había ocurrido 3 años antes, en 1913. Se convertiría en todo un hito en la historia de la lingüística. Roman Jakobson nació en Moscú, Rusia, en 1896 y murió en 1982. Interesado desde muy joven por la poesía, Jakobson inició en esa capital estudios de lenguas orientales y estudios en su universidad. En su etapa juvenil conoció el auge del gran simbolismo ruso y de los poetas vanguardistas. En 1914, con solo 18 años, impulsó la creación del Círculo Lingüístico de Moscú, cuya primera reunión se celebró al año siguiente. Ya entonces se ocupaba de cuestiones de poética, dentro del movimiento conocido como formalismo ruso, e iniciaba su larga relación con el fonólogo Travsky. Se trasladó a Praga en 1920 y allí contribuyó a fundar y animar el influyente Círculo Lingüístico de Praga. Defendió su tesis doctoral en Praga en 1930, pero la invasión nazi de Checoslovaquia le obligará a abandonar la ciudad a causa de su origen judío en 1939. Louis Althusser nació en 1918 en Francia y murió en 1990. Estudió en la Escuela Normal Superior en París, donde más tarde se convirtió en profesor de filosofía. Durante su juventud se sintió fuertemente identificado con el cristianismo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero por el ejército alemán en Vannes en 1940 y permaneció durante 5 años en un campo de prisioneros de guerra.
En 1947 fue internado en un hospital psiquiátrico a causa de una psicosis maníaco-depresiva. Cursó estudios en París hasta llegar a ser catedrático en el Collège de France. Su reconocimiento internacional le llegó tras la publicación de La Revolución Teórica de Marx en 1965, seguida de Para leer el Capital en ese mismo año. En estos escritos cuestionó la interpretación dominante del marxismo, relacionada con temas humanistas y hegelianos. Frente a esta concepción, propuso una lectura del marxismo en términos estructuralistas. Sostenía que la sociedad estaba formada por una jerarquía de estructuras diferentes unas de las otras, que gozaban de una relativa autonomía, aunque condicionada por consideraciones económicas en última instancia. Así pues, la historia era un proceso sin sujeto, los seres humanos pasaban a ser meros soportes o efectos de las estructuras de la sociedad.